Una vez más, gracias a todos por haber atendido a nuestra invitación. Y el tema es un tema realmente que nos llama a todos la atención porque, bueno, dado que en esta época la neurociencia ha avanzado tanto, pues esto de pensar en la mamá, el embarazo, el bebé, no se queda atrás, no se queda atrás. Y hoy afortunadamente contamos con la presencia de una persona sumamente especial como ser humano, como amigo y como especialista en el área, pues les doy algunos tips para que se vayan haciendo una idea. El doctor Beltrán Lares Díaz es médico obstetra ginecólogo, es pionero de la humanización del nacimiento en Venezuela desde 1989, ejerciendo la obstetricia y la ginecología por más de 30 años. Es fundador de Aurora Madre, que es una asociación civil que se dedica a la promoción justamente de la humanización del parto. Ese tema de humanización es tan importante porque hay como que rehumanizar al hombre, al ser, que se ha perdido tanto, sobre todo en esta época, en la era digital, donde las máquinas son las que están tomando como la delantera, pues no, debemos rehumanizarnos y en ese sentido, pues empezar por humanizar el parto es fundamental. Es reconocido especialista en la práctica de nacimientos en agua y en casa y asesor del anteproyecto de ley del parto humanizado en Venezuela. Escribió el Manifiesto por la Humanización del Parto y el Nacimiento y colaboró con la redacción de los protocolos de parto vertical y en agua, en cuidados prenatales y atención obstétrica de emergencia del Ministerio del Poder Popular de la Salud en Venezuela. Es autor del libro Violencia en prosa y fotografía, docente de cursos para la formación de doulas, enfermeras, médicos y profesionales de la salud desde el 2009 al presente en institutos de salud pública y privados, presencial y online. Hoy vive en Argentina, Buenos Aires, y sigue dedicado a la docencia y al activismo por la humanización del nacimiento. Pues nada más y nada menos nos acompaña hoy. Es un honor. Muchísimas gracias por estar. Y le pasamos la palabra entonces el doctor Beltrán Lares Díaz. Complacido de estar compartiendo hoy con ustedes, muy agradecido a las personas que están y muy agradecido a las personas que no están, pero que van a ver este Zoom cuando se lo parecemos y lo vean en diferido. Es un tema apasionante, como hablábamos antes, ha sido parte de el camino de lectura y de interés de mi vida, sobre todo en los últimos 20 años, cuando el tema empezó a surgir de manera brutal en el mundo. Bueno, creo que Olas de Salud me está brindando una oportunidad excelente para compartir con ustedes y les quiero decir que yo he preparado una especie de introducción. Voy a ir un poco rápido porque esto se llama un conversatorio. No se trata de que me vean, me oigan, pero yo estoy seguro que muchas de las imágenes y las cosas que les voy a decir nos va a empezar a sacar ideas, preguntas, dudas, anécdotas que podemos compartir y conversar, porque por algo se llama esto conversatorio. Vamos a conversar un poco, ¿no? Entonces, si hay alguna persona experta en el tema, si hay alguna persona que difiere o piensa que he cometido un error o tiene otro punto de vista, bueno, esta es una conversación de adultos, me puede decir, mira, yo tengo otro punto de vista, yo he leído tal cosa, yo he leído... Y eso enriquece muchísimo el intercambio de hoy. ¿Ok? Yes. Bueno, voy a compartir pantalla. Me dicen si está todo bien. Necesito que alguien me diga que está funcionando bien. Perfecto. Sí, está bien. Perfecto. Bueno, el embarazo me cambió la vida. Escogimos este nombre porque hablar de neurociencias implica hablar de lo que le sucede no solamente a la mujer embarazada, sino al bebé que lleva dentro, a su pareja y prácticamente a su entorno familiar inmediato. Y si somos más ambiciosos, al mundo entero, porque estamos tratando de hacer un impulso hacia crear una cultura de paz, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a hacer un cierto recorrido. El ser humano ha estudiado y el misterio de cómo funciona el cerebro desde hace un montón de años atrás, ¿no? Yo como americano quiero compartir y reconocer a esos neurocientíficos que están ahí en esa fotografía,
de antes, es que son esos primeros neurocientíficos que de alguna manera, con los recursos que tenían, exploraron y le abrieron el coco, como decimos en Venezuela, le abrieron la cabeza a otro ser humano para tratar a una enfermedad o para sacarle algún demonio y tratar alguna enfermedad psicoemocional de algún tipo. Desde ese momento, en adelante han habido un montón de cambios, pero yo voy a tomar algunos de los pocos que a mí me gustan y me impresionan muchísimo. Uno es este hombre maravilloso que fue Santiago Ramón y Cajal. Esta fotografía es muy linda de verlo joven, lleno de vida, con sus microscopios investigando cómo se forjaba, se formaba, qué era, cómo estaba constituido ese mundo microscópico del cerebro en su estudio del el sistema nervioso y sus dibujos, porque este hombre es un artista, son sumamente detallados para identificar las conexiones entre las neuronas que ustedes lo ven arriba a la derecha y que son prácticamente, digamos, pareciera que hubiese tenido el microscopio en su mente, porque las imágenes hoy en día obtenidas con microscopios electrónicos altamente especializados, con métodos de coloración y de imagen, son muy parecidos a lo que este hombre dibujó hace unos cuantos años atrás, ¿no? Como la imagen de la derecha en verde, esas neuronas que están conectándose, acercándose entre unas y otras y estableciendo un nivel de comunicación un poco más estrecho. El acercamiento al estudio de cómo se forma nuestro cerebro tiene algunos orígenes bien interesantes, ¿no? Y muchas de las cosas que nosotros conocemos, las conocemos a través del ángulo negativo del asunto. Cuando dicen todas las cosas malas tienen un lado bueno, cuando este hombre, Phineas Gage, un capataz de una empresa de ferrocarril en los Estados Unidos, recibió el impacto de un tubo que le atravesó la cabeza, pues Phineas Gage sobrevivió al impacto de esta vara, como lo ven ahí en esa fotografía a la derecha, ¿no? Que le atravesó, pues, el medio del cerebro. Y él sobrevivió y resultó muy impactante para los científicos de la época ver que no solo sobrevivió, sino que ocurrió otra cosa interesante que le cambió la personalidad. Era un hombre generoso, amable, como decimos por ahí, buena gente. Y resulta que después de que él recibió esa lesión cerebral, su comportamiento cambió de tal manera que la gente decía, no reconocemos al nuevo Phineas. No sabemos quién es, era un tipo huraño, mal encarado, hostil, o sea, de alguna manera le cambió en comportamiento. Entonces empezó a reconocerse que, y a estudiar el cerebro. Y las neurociencias se conforman de una serie de estudios que vienen después, uniendo prácticamente casi que, bueno, muchísimas de las áreas del saber científico. Ahí están simplemente algunas de las más relevantes y las más entendibles, como la neuroanatomía, la neurobiología, la biología molecular, el estudio de las hormonas, el estudio de la psicología, el estudio de la psiquiatría, de los trastornos psicoemocionales, pero la epigenética, la farmacología. Pero hoy en día, cuando hablamos de neurociencias, mucha gente piensa en imágenes. Y resulta que no es solo imágenes, podemos entender qué pasa en el cerebro, qué lo influencia en su desarrollo, positivamente o no, cuando vemos lo que pasa a nivel microscópico, como por ejemplo, creo que lo vamos a tocar más adelante, la presencia de receptores de membrana en la célula o la forma como está hecha una neurona, ¿no? No son solamente imágenes. Y las imágenes son realmente asombrosas. Esta parte de la ciencia nos sorprende no solo en la evolución técnica, sino en la evolución, yo diría que hasta artística de estas imágenes, que son una lindura, son una cosa que uno no lo puede creer y que han permitido la interpretación de muchas de las cosas que hacemos y por qué las hacemos, cómo se conectan diversas zonas del cerebro, cómo la podemos ver en tiempo real, iluminarse o apagarse, dependiendo si vemos una imagen de una persona sonriente o una imagen de una persona hostil, ¿no? Entonces es bien interesante, pero hay que tener mucho cuidado con esto porque pasa a nivel de la ciencia, yo diría que a nivel mundial ahora, pasan cosas como esta, que se publican imágenes hermosas como esta madre y su bebé interactuando y cómo la neurociencia, entre comillas, les ilumina el cerebro. Y esa nota que apareció en Instagram decía, y está la traducción, que esta es la primera imagen de resonancia magnética de una madre besando a su bebé.
y dice, su beso ha provocado una reacción química en el cerebro del bebé que libera una explosión de oxitocina, la hormona que produce sentimientos de afecto y apego. Es la primera imagen de resonancia magnética de amor. Pues ¿saben qué? Esto es falso, esto es fake news, esto es una imagen manipulada y hoy en día tenemos que estar muy alertas. Y yo pongo esta imagen, ¿saben por qué? Porque hoy vamos a compartir ideas sobre las neurociencias, las madres, cómo les cambia la vida a las mujeres, a los bebés, a las parejas, pero hay que tener mucho ojo cuando interpretamos la ciencia. La ciencia no es la verdad, no es un dogma de fe, es simplemente una interpretación de la realidad que muchas veces viene marcada por nuestros prejuicios, nuestros puntos de vista y nuestra interpretación del mundo y nuestros paradigmas, nuestras creencias políticas, sociales, nuestros valores, y muchas veces se tergiversa. Entonces hay que tener mucho ojo en decir que la oxitocina es la hormona del amor y que pasa esto. No, pero sí entender que estamos empezando a descubrir, a pesar de estas imágenes fantásticas, lo maravilloso que funciona el cerebro. Y bueno, siempre se dice en la gente que trabaja en humanización del nacimiento que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Pero a mí me gusta mucho una frase que escribió este maravilloso lingüista, conferencista, escritor norteamericano que se llama Noam Chomsky, que escribió esto que decía que para cambiar el mundo hay que cambiar los medios de comunicación, hay que cambiar la cultura dominante. Es una cultura que nos está ahogando en noticias falsas, convirtiéndonos en, digamos, en objetos manipulables a beneficio de unos pocos. Hay que estar muy alerta. La ciencia también ocurre. Entonces hay que tener mucho ojo con la interpretación científica. Porque por otro lado, tenemos imágenes abrumadoras como esta, que sí son imágenes reales, donde cualquier persona, inclusive muy joven o sin conocimientos de medicina, de salud o de imagen, puede decir, oye, se ve claramente la diferencia en el cerebro de un niño normal que un niño con autismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene eso? Es otra cosa. Pero sin duda que el embarazo transforma la vida. En este caso, hoy les voy a plantear primero la transformación que ocurre primero en los más chiquitos, en los bebés y en los niños infantes, en los recién nacidos y en los primeros años de vida. Y después vamos a ver algo de las madres y de los adultos. Pero díganme ustedes si esa no es una imagen maravillosa, una imagen realmente abrumadora desde el punto de vista visual, ¿no? Y vamos a ver también otro concepto que es bueno entender, que los cambios que ocurren durante el embarazo son demasiado importantes y son, de cierta manera, como marcan las flechas en blanco, bidireccionales. Es una carretera de dos vías, como dicen aquí en Argentina, una avenida de dos manos. Va y viene. O sea, el impacto y los cambios lo recibe el bebé, pero también el bebé proporciona claves y mensajes y estímulos que hacen cambiar el cerebro de su madre y de su padre y generalmente de los que le rodea. También es bueno entender que para la salud física, emocional y social de un ser humano en desarrollo es de importancia central que tenga unas buenas relaciones madre-infante. Esas buenas relaciones son clave en ese momento crítico. Son básicas para organizar los sistemas neurológicos, sensoriales, perceptivos, digamos no solamente lo físico, lo emocional y lo social, lo de relación, son claves. Y esto ha venido siendo demostrado primero, por supuesto, en animales de experimentación y en humanos. Y esos experimentos y esos hallazgos confirman la relevancia que tienen los cuidados maternos tempranos a través de una especie de programación que ocurre no solamente en el cerebro, sino en todo el cuerpo de ese bebé, en todos sus sistemas conductuales, cardiovasculares, neuroendocrinos, epigenéticos, y que, digamos, están sujetos, digamos, como la plataforma o subyacen a las respuestas que tenemos al estrés, que también es una situación y una palabrita muy de moda y muy actual desde hace ya, yo diría que unos 30 o 40 años. Estamos siendo sometidos a un nivel de estrés, digamos, muy, muy intenso.
es bueno conocer algunos detallitos del sistema nervioso, cómo funciona, cómo está hecho, para poder más o menos interpretar bien cómo es, digamos, esta transformación de la vida de una persona, ¿no? Y yo iría un momentito nada más a lo microscópico. Recordemos las neuronas, esta célula, una de las células del sistema nervioso, ¿no? Que es una célula que típicamente tiene una estructura como esta que se revela en la imagen, donde hay un cuerpo de la neurona que está arriba, que tiene unas prolongaciones para conectarse con otras neuronas, que son lo que llamamos las dendritas, que tiene una conexión muy larga, que es una especie de cable que conecta con las otras neuronas, que es lo que se llama el axón, ¿no? Y que tiene algunas características complejas y otras que podemos mirarlas de una manera más simple para entender lo que vamos a ver ahora más adelante. Y una de esas cosas es, primero, entender que la comunicación va de una neurona a otra a través del axón, siempre, y en una sola dirección. O sea, el axón se va a conectar con la dendrita, ¿no? Y en esa dirección nada más, no viene de regreso. Segundo, un aspecto muy simple. Los axones yo les decía que son como los cables que conectan las neuronas entre sí, pero cuando están cubiertos de una vaina rara, digo yo, una vaina especial que es con una especie de grasa que lo recubre, que son las vainas de mielina, tienen unas características muy especiales porque la transmisión de la información y del impulso nervioso se vuelve más exquisita, más específica, viaja a una velocidad mayor. Es como que tuviésemos un cable pelado de cobre, ¿no? Que puede tener fugas eléctricas en el camino, a tener un cable rodeado de una buena protección de plástico o aislante que permite que la conducción sea segura, rápida, efectiva y se produzca mejor. Y eso modela cómo se conectan las neuronas en el cerebro, lo cual va a modelar cómo vamos a responder a las situaciones del medio ambiente, es decir, cómo nos vamos a comportar, cómo va a ser nuestra conducta, cómo vamos a interpretar el mundo y cómo nos vamos a mover en él. Resulta que la mielinización ocurre en el segundo trimestre del embarazo. A los 2 años ocurre también porque ocurren eventos muy importantes como son el inicio del lenguaje y el inicio de la bipedestación cuando empezamos a caminar. Pero, por ejemplo, fíjense que al nacimiento la mielinización de las células nerviosas que están en el nervio óptico y en la retina se acelera muchísimo. Claro, porque es el momento en que empezamos a ver directamente a nuestra madre y al mundo. Es un evento crítico, ¿no? Y luego tiene momentos especiales que sigue, digamos, mielinizándose, digamos, las diferentes partes del sistema nervioso, como son la adolescencia y la adultez. Y aquí cobra relevancia otro punto que voy a mostrarles para poder entender qué pasa y por qué nos transforma tanto la vida, este conocimiento del sistema nervioso, que hay cambios que ocurren después. Antes pensábamos que nacíamos con las neuronas que íbamos a nacer y que teníamos el sistema nervioso que íbamos a tener. Si perdíamos algunas de esas neuronas, íbamos para viejo y se estaba deteriorando todo. Ahora no es así. Ahora no es así. La mielinización es fundamental como la conexión entre las diferentes neuronas. ¿Ves? Una conexión que cuando persiste forma un circuito, cuando forma un circuito forma y se fortalece con la vaina de mielina y se establece exquisitamente, forma una red de conexiones. Es como que conectamos el sistema visual con las emociones, con el lenguaje, para poder interpretar el mundo, para poder interpretar lo que mamá nos dice cuando somos bebés, o la mamá poder interpretar lo que el bebé le dice y las claves que le manda para decirle, mamá, quiéreme mucho, yo soy tu hijo, tienes que producir la mejor leche del mundo. También podemos entenderlo al revés por la patología, como el envejecimiento altera la mielinización, pero hay algunas enfermedades críticas de origen autoinmune, como la esclerosis múltiple, algunas encefalitis, la esclerosis lateral amiotrófica, que provocan degeneración por la desmielinización. Es como que el cable se le gasta la cubierta de plástico y empieza a hacer fugas de electricidad o fugas y cortocircuitos que te alteran la vida.
Eso también es importante para entenderlo. Y la neurociencia nos permite hoy día ver eso. Yo no quiero entrar en detalles, pero esta es una imagen muy sencilla, muy clara de entender. Esto es lo que se llaman las espinas dendríticas, que son, digamos, prolongaciones microscópicas de las dendritas, y cómo se van desarrollando a medida que avanzamos en edades, ¿verdad? ¿Cómo se modifica esto? Aumentan, disminuyen, porque van para adelante y para atrás. Eso es lo interesante del sistema nervioso, cómo esas imágenes dibujadas hoy en día la podemos ver claramente en el microscopio, cómo el tener muchas conexiones y muchas dendritas no necesariamente es bueno, porque la naturaleza ha pensado que deberíamos tener menos, como se ve en la imagen del lado derecho, ¿no? Este es un cuadro cromosómico que afecta a determinadas personas que se llama el síndrome del cromosoma X frágil, que trae una serie de consecuencias severas en el desarrollo neurológico de un ser humano, y esta es una imagen normal. Entonces, que desaparezcan estas conexiones es como lo normal que debe suceder. Y así hemos ido aprendiendo de lo que es el desarrollo del sistema nervioso, y han aparecido conceptos también que son claves para entender y claves para tener esperanzas. Y son los conceptos que tienen que ver con la neurogénesis y la neuroplasticidad. El cerebro es un órgano cambiante, permanentemente cambiante. Tiene una potencialidad de transformación que, por supuesto, es mucho mayor en algunos momentos críticos de la vida. ¿Cuándo nos cambia mucho el cerebro? Bueno, cuando estamos en la vida intrauterina. ¿Cuándo nos cambia el cerebro? Cuando nacemos, el momento del parto y el momento de la crianza inmediata. Nos cambia en momentos fundamentales como la adolescencia. Las mujeres no dicen muchas veces, las parejas, los padres no decimos muchas veces, yo a mi hijo adolescente parece que le hubieran cambiado el cerebro, es otro. Pues sí, las neurociencias nos dicen que eso es así, les cambia el cerebro, es un momento crítico de cambio, al igual que lo es, por ejemplo, la menopausia en las mujeres. Es muy claro, les cambia el cerebro. Muchas personas dicen que esa transformación neuroplástica del cerebro las convierte en brujas, pero no en brujas con el sentido negativo de la palabra, sino en mujeres sabias, mujeres que manejan la magia blanca, el conocimiento profundo de los rituales, que han recorrido un camino bellísimo de vida y han desarrollado una sabiduría, y la naturaleza las ayuda a cambiar el cerebro, ¿no? Es un momento crítico y clave también. Yo recuerdo que cuando yo estudié medicina, nos decían que las neuronas no se reproducían, y que no, ahora no solo las neuronas se saben que se reproducen, como es la neurogénesis, pueden aparecer nuevas neuronas, sino que aparecen y desaparecen nuevas conexiones entre las sinapsis, se refuerzan esas sinapsis, se podan, se cortan, se anulan algunas de esas conexiones. Claro, tú anulas, por ejemplo, tú tienes que des- desconectarte de lo que no te sirve. ¿De qué te sirve aprenderte todos los teléfonos de tus amigos? De nada, pero tienes que aprenderte el teléfono de tu pareja, ¿no es cierto? Por lo menos. Que ahora con estos celulares se nos olvidan los teléfonos. Antes uno se sabía todos los teléfonos de todo el mundo de memoria. Ahora no, de vaina si uno se acuerda del teléfono de su mujer o de su mamá. Bueno, pero esas podas sinápticas que se llaman, las conexiones que no se utilizan, sirve para reforzar y prestarle atención a otros aspectos del aprendizaje, como por ejemplo reconocer a la madre, reconocer el olor del pezón, aprender un nuevo idioma, aprender de biología, aprender de matemáticas, evolucionar hacia una actitud superior y elevada de compañerismo, altruismo y solidaridad, ¿no? Entonces, esa neuroplasticidad es un concepto bellísimo que nos hace pensar en lo fundamental que es este proceso, sobre todo en el momento en que estás atravesando esa época reproductiva, en que te conviertes en madre. Si nos están escuchando alguna mamá embarazada, alguna pareja embarazada, este, cómo esa neuroplasticidad está ocurriendo no solamente en el bebé que está formando en tu vientre, sino en tu cabeza. Es decir, se te está transformando la vida con lo que está pasando. Es muy interesante y maravilloso, y yo tengo que hacer un reconocimiento a esos grandes estudiosos que han hecho síntesis y proporcionado información sumamente útil y concreta para interpretar lo que está pasando, porque la información es abrumadoramente extensa, ¿no? Es peor que los
los reels y los videos que ponen en Instagram de la cantidad de información que hay que tú te descuidas y pasas horas viendo cosas y no aprendes nada. Hay que tener mucho cuidado y tenemos que agradecer a estos tipos como este maravilloso psicólogo canadiense norteamericano que hizo una integración de la biología y la psicología, que estudió las neurociencias e hizo algunos planteamientos tan interesantes como la teoría de la regulación afectiva, como por ejemplo el explicarnos que el desarrollo del cerebro ocurre siempre, primordialmente, en el lado derecho del cerebro, desde que estamos en el vientre y en las primeras etapas de la vida, que es más precoz en las hembras que en los varones, ¿no? Y que explica, por ejemplo, cómo son de diferentes la incidencia y la frecuencia de la psicopatología en los varones y en la hembra, por la forma como se desarrolla el cerebro, por las hormonas y otros elementos. Por ejemplo, la- las chicas tienen dentro de los trastornos psicoemocionales actuales más frecuencia de, digamos, abulia, ¿cómo se llama? Cuando, no, cuando comes y vomitas, eh, anorexia nerviosa, Anorexia. Ah, anorexia anorexia. nerviosa, y ese tipo de enfermedades y depresión son más patologías hacia lo interno, que son más frecuentes en las hembras. En cambio, los varones tenemos patologías más frecuentes hacia lo externo, como es la violencia, la agresividad juvenil o infantil, el robar, el mentir, el golpear y agredir, son más frecuentes como psicopatologías en los varones. Bueno, Alan Shore nos hace ver esto, es bien interesante su lectura, un poco densa en algunos momentos, y nos habla también de las nuevas posibilidades que se abren de diagnóstico y abordaje terapéutico. Nos dice Shore que la etapa prenatal puede considerarse un periodo que actúa como plataforma de lanzamiento de, eh, ya van, como plataforma de lanzamiento de todos los sistemas fisiológicos y emocionales. Y nos dice que estos procesos comienzan en los primeros minutos de vida al nacimiento y se consolidan al final de la primera semana. Yo les muestro esta lámina simplemente para llamarles la atención de cómo en ese periodo inicial de la vida, como es la vida fetal, la infancia sobre todo y parte de la adolescencia, es cuando estamos más vulnerables, es un periodo crítico, es una ventana especial para el desarrollo de nuestro cerebro, de nuestras conexiones, de nuestro conectoma, que es todas las conexiones del cerebro, de todo lo que pasa allí. Y por supuesto, no solamente del cerebro, sino de prácticamente todos nuestros órganos. Y cómo eso determina, por supuesto, nuestra respuesta ante las experiencias en el mundo, ante cómo nos vamos a comportar en nuestro entorno y cómo vamos a reaccionar ante los retos y las oportunidades que el medio ambiente nos propone, ¿no? Eso es bien interesante, lo fundamental que ocurre allí. No quiere decir que después no pueda producirse, pero es importante reconocer que esos primeros 1000 días que ocupan los las 10 meses lunares o 9 meses solares del embarazo, que son más o menos 280 días, más el primer año de vida, que son 365 días, más 365 días del segundo año, son momentos críticos en el desarrollo del ser humano. Por eso son momentos en que le cambia la vida al bebé, no solamente durante el embarazo, sino en la etapa fetal y sino en la primera infancia. Y entender también que hay un aspecto interesantísimo y relevante con las hormonas del estrés como uno de los grandes enemigos si está desequilibradamente alto e inadecuadamente alto y en forma crónica en esos momentos de la vida, por las diferentes razones que puede ser. Bueno, yo sé que esto es un poco, puede resultar complejo para algunas personas, pero voy a tratar de hacer una especie de metáfora con la investigación científica que hay para acercarnos a cómo le cambia la vida al bebé y cómo le cambia la vida a mamá el embarazo y la transición de la maternidad, ¿no? Hace algunos años atrás, ya tiene bastantes años, apareció un artículo científico que tenía este título, decía, el título, la oxitocina modula las respuestas de la amígdala, la ínsula y el giro frontal inferior al llanto infantil.
un ensayo controlado aleatorio. Bueno, la amígdala no es la amígdala de la garganta, es una estructura dentro del cerebro. O sea, la amígdala, la ínsula, el giro frontal son estructuras del cerebro, ¿no? Que se modifican y cambian cuando tú escuchas el llanto de un bebé. Eso lo sabemos ahora gracias a las neurociencias. Entonces ellos hicieron un experimento relativamente sencillo que eh, que fue exponer al llanto infantil a un grupo de personas y ver cuál era los cambios que podíamos detectar a través de las imágenes que nos proporcionaban las neurociencias en el cerebro de esas personas. Ustedes saben que el llanto infantil, el llanto de los bebés, es una de las cosas que más estrés e incomodidad le provoca a la gran mayoría de las personas. No hay nada más perturbador que te quite la atención si tú estás en una reunión de trabajo, si estás concentrado estudiando, que el llanto de un bebé. ¿No es cierto? Fíjense ustedes que muchos de los filicidas o de los que hacen infanticidio, cuando les preguntas por qué llegaste a matar a ese bebé, te dicen es que no aguantaba el llanto del bebé. ¿No es cierto? Bueno, ¿qué pasa con este estudio que nos habla de la respuesta al llanto infantil? Bueno, algunas personas que escucharon el llanto infantil y le hicieron un estudio de su cerebro cuando estaban expuestas a la oxitocina, tuvieron un tipo de cambio y de respuesta en el cerebro diferente a lo que ocurría en el cerebro de otro grupo de personas en este estudio que no habían recibido oxitocina. No estaba impregnado su cuerpo de oxitocina, ¿no? Y vieron que se activaban esas zonas que dice en la diapositiva, que no hace falta conocerlas, sino ver simplemente la imagen te muestra cómo se iluminan aquí algunas zonas que se activan cuando tú oyes a un bebé y no tienes oxitocina. En cambio, aquí abajo es qué zonas no se te activan y qué otras zonas sí se te activan cuando oyes el llanto de un bebé con oxitocina. Fíjense ustedes que, ¿cuál sería el ejemplo típico de una persona llena de oxitocina? Es una pregunta para ver si están ahí. Alguien me dice, dígame qué persona, qué mujer tiene la oxitocina por las nubes en su vida, en qué momento. Yo No no lo tienen sé, ni si idea. alguien lo sabe, ¿no? De pronto Bueno, pensé cuando, no sé, no sé, por ahí dicen en el orgasmo, en el parto. sí, 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 muy bien. En el orgasmo, en las relaciones sexuales, en Ajá, el parto. Pero los ajá. picos más altos de oxitocina se obtienen cuando una mujer está amamantando con su pecho a su bebé. Cada vez que le estimula el pezón, se produce un pico elevadísimo de oxitocina. Es decir, ese cuerpo, ese cerebro está inundado de oxitocina. Y entonces, ¿qué pasa cuando, según este experimento, cuando reciben oxitocina, este, digamos, las personas que están llenas de oxitocina, como las madres con bebés lactantes que toman de su pecho? Bueno, la oxitocina incrementa la activación de unas zonas especiales del cerebro que están relacionadas con la empatía. Por eso cuando una mujer llena de oxitocina, ya sea que tu hijo llora o llora el de otro, ¿qué siente una mujer? ¿Aversión y disgusto? No. ¿Qué siente esta mujer? Preocupación por el bebé. ¿Qué le pasa a ese niño o esa niña? ¿Será que tiene hambre? O la madre va y lo acaricia, lo carga, le da pecho, o sea, tiene una activación de su cerebro que motiva una conducta muy diferente, porque el embarazo te cambia la vida, te cambia tu producción de hormonas, te cambia tu respuesta del cerebro a los eventos de la vida. En este caso, facilitando la crianza, y por eso es que es hermosísimo eso. Cuando tú no tienes oxitocina, como por ejemplo un hombre que no ha olfateado oxitocina, o no, que no tiene la oxitocina alta, o una mujer que no está ni embarazada ni dando pecho, escucha a un bebé llorando y eso le activa en su cerebro las relaciones que tienen que ver con el estrés, la ansiedad, la aversión y el disgusto. Son algunos trabajos, fíjense viejos, que nos van diciendo cómo las neurociencias van dando granito a granito una serie de respuestas para entender el comportamiento en la crianza de los seres humanos, ¿no? Igualmente, ya venían los investigadores analizando esto en animales, como los trabajos de este maravilloso y polémico investigador que ya murió, se llama Jack Panksepp,
o Pancet, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Estudiando la aparición de las emociones en los animales, ¿no? Y fíjense ustedes, se los muestro nada más para que veas cómo le cambia la vida. O sea, cómo el abrazo, la contención que le hacen este par de manos a ese pollito. Yo no sé si ustedes lo han vivido, yo no sé si ustedes, la mayoría han sido criados en apartamentos o en zonas urbanas, pero lo que hemos tenido oportunidad de conocer la vida del campo, los animales, las gallinas. Tú agarras un pollito que está todo angustiado en el suelo porque no haya para dónde ir, no tiene a su mamá, y tú lo agarras y lo abrazas con tus manos y lo acurrucas, el pollito no solamente deja de piar, sino que se duerme, se relaja y se duerme, porque el contacto es parte que te relaciona con las emociones y eso tiene que ver con el comportamiento. Y son cambios que tu cuerpo hace efectivamente en la dirección de una crianza respetuosa, amable y compasiva. Cuando nosotros vemos la neurociencia a partir de la biología molecular y la microbiología, como por ejemplo, ¿no? En el cerebro de los niños, y en el cerebro de las madres también, pero sobre todo de los niños que han recibido mucha agresión y mucho estrés y mucha ansiedad a la madre durante el embarazo y en los niños en las primeras etapas de vida, como los receptores de membrana de el cortisol del hipocampo se han reducido, afectando la salud a futura de estos individuos porque empiezan, si no tiene receptores para el cortisol, la membrana de las células del hipocampo, el cortisol, que es hormona del estrés, no desaparece de la sangre, entonces se queda alto porque no hay quien lo saque. Los receptores son quienes, como de alguna manera, lo sacarían. Si tienes el cortisol más alto, vas a tener una respuesta al estrés como que muy exagerada. Es decir, ante un grito, tú crees que es una explosión. Vas a estar como en alerta permanente, a la defensiva permanente. Y dígame si eso no lo vemos en algunas personas que tienen los ojos, también una expresión en los ojos que te dice esta persona está como asustada, como que algo le puede pasar. Porque probablemente de niño tuvo una situación de estrés que para sobrevivir necesita estar alerta. Pero eso tiene una consecuencia a largo plazo. Te permite adaptarte a un mundo estresante, pero ¿a qué costo? A un costo de una salud a futura un poco menor, mediocre, ¿no? Y que altera tu calidad de vida y por supuesto altera y reduce tu expectativa de vida. Aquí tiene mucho que ver esos cambios que ocurren, cómo le cambia la vida a una madre cuando nosotros empezamos a entender ese contacto con esa parte del sistema nervioso, ese tejido que deriva del sistema nervioso que es la piel. La piel originalmente se deriva de las mismas capas embriológicas que va a ser los nervios. O sea que es algo así como que nuestra piel es una especie de órgano sensitivo muy extenso y muy amplio, ¿no? Y cómo tiene relevancia entonces el concepto de separación cero al nacer y el contacto permanente, íntimo, prolongado, el efecto que tiene ese contacto piel con piel. Igualmente esto se relaciona con el sueño y con el dormir con el bebé. Como esto son estrategias que la naturaleza ha planificado para que la mujer se relacione adecuadamente con su bebé y que nuestro mundo moderno en poco menos de 200 años ha ido cambiando sustancialmente ha dado un giro hacia la separación constante, la desconexión constante, el distanciamiento entre los seres humanos que comienza en las primeras etapas de la vida. La presencia de un estrés permanente, no solamente en niños, que es lo que se llama el estrés tóxico, cuando hay circunstancias adversas de la vida que se le presentan a un individuo, como por ejemplo el divorcio, la separación de sus padres, este, eh, eh, el alcoholismo de alguno de los padres, la patología psiquiátrica de algunos o de ambos progenitores, que le provoca un estrés permanente al bebé y le daña su cerebro, le modifica su respuesta, ¿no? Lo hace tener una salud pobre, física y socioemocional, y cómo se han ideado estrategias para mejorar esto con lo que hacen los estudios, por ejemplo, tan interesantes de una investigadora norteamericana que se llama Martha Welch, que estudia, por ejemplo, el impacto que tiene el abrazo prolongado en los niños autistas
Ella investiga, por ejemplo, ella investigó hace muchos años, hace aproximadamente unos 20 años, cómo el abrazo largo y prolongado de 30, 40, 50 minutos abrazando a un bebé o a perdón, a un niño con trastorno del espectro autista mejoraba el acercamiento, el abordaje terapéutico y la conducta de estos niños. Y cómo a esta investigadora y su equipo de la Universidad de Nueva York los lleva a extrapolar esa experiencia en un autista a una situación de estrés intenso como es lo que vive una persona que nace prematuramente. ¿Ok? Como por ejemplo los bebés prematuros o extremadamente prematuros, muy chiquiticos. Y cómo Mm. esa estrategia que idea de abrazar al bebé, darle pecho, contactar piel con piel, masajearlo, hablarle en el idioma materno, mejora la posibilidad, reduce el riesgo del autismo, mejora el desarrollo del crecimiento del cerebro medido por pruebas experimentales, ¿no? Y cómo mejora un aspecto que podríamos hablar ahora más adelante, que es lo que se llama la memoria emocional. Esta sería la parte del bebé. Vamos a ver un poco la parte ahora de la madre. Hay montones de estudios, unos más complejos de otros, algunos polémicos y contrapuestos, o sea, con resultados diversos. Eh, es interesante leer la polémica entre los investigadores de por qué uno encuentra que tal experimento da una respuesta o un resultado A y otro B, encontrar las similitudes y las diferencias. Pero el asunto que nos llama la atención es que están descubriendo que hay un montón de cambios que vale la pena empezar a revisar gracias a que nos los está mostrando la neurociencia, ¿no? Y uno de ellos, y que está en este momento creo que tiene una cierta fama, estas investigadoras españolas, acaban de publicar un libro también, Susana Carmona, pero ella tenía ya estudiando esto bastante tiempo atrás, de cómo el cerebro de la madre cambia durante el embarazo, ¿no? Cómo ocurre una transformación y publica en el 2019 este trabajo que se llama La representación esquemática del aplanamiento de la corteza cerebral durante el embarazo y de la adolescencia. Ya se conocía, por ejemplo, que en las mujeres su cerebro cambiaba durante el embarazo. Hace aproximadamente, a ver, muchos años atrás, cuando no existía prácticamente la única técnica de imagen que existía eran los rayos X, o sea, hace no un siglo, pero casi que un siglo atrás, hace unos 60 años atrás, donde se dieron cuenta que la glándula hipófisis, se agranda en las mujeres embarazadas. La glándula hipófisis es una parte del cerebro del ser humano. Entonces, ¿qué implica eso? ¿No? Claro, se estimaba que era porque es la zona donde se produce la oxitocina, la prolactina, que son hormonas del embarazo y la lactancia. Pero después se empezó a descubrir, eso se corroboró después por los estudios de resonancia, las imágenes de resonancia magnética nuclear. Pero en relación a este estudio, estos investigadores y muchos otros más lo confirman otros trabajos, es que la corteza cerebral, que es materia gris, cuerpos de neuronas, en las mujeres embarazadas tiene una modificación medible e importante durante el embarazo y en el posparto, ¿no? Esencialmente, unos dicen que crece al principio y después se adelgaza, como ven en la imagen de acá. Esta gris clara sería la corteza de una mujer que no está embarazada o antes del embarazo, y esto es cómo se le adelgaza la corteza cerebral, ¿no? Es un cambio importante. Ya se venía estudiando que el cerebro de la mujer, entre comillas, oigan bien, se reduce durante el embarazo, ¿no? Inclusive después. O sea, se les pone el cerebro más chiquito a las mujeres. ¿Qué significa eso? ¿No? Eso es importante, Les doctor. A ver, ¿qué nos dice? Sí, les cambia la conexión en el cerebro porque se reducen las conexiones en el cerebro, como si hubiera una poda. Una poda es como que tú cortes la grama, ¿verdad? El pasto en un campo de fútbol o tu jardín de la casa porque está creciendo mucho y la podas periódicamente. Bueno, hay una poda en ese periodo. Hay un cambio en la mielinización en el cerebro, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, la poda sináptica ocurre porque en ese momento la mujer necesita afinar redes funcionales en su cerebro. O sea, su cerebro tiene que estar a tono
digamos, afinado como se afina un piano para otras cosas que tienen más relevancia que las actuales. ¿Y cuál es esta cosa que tiene más relevancia? La crianza de un bebé, ¿no? Ujú, La mielinización, ¿qué logra? Aumenta la velocidad de conducción, como les decía, es más rápida la conducción en una neurona que tiene una cubierta de mielina, ¿no? Tiene menos pérdidas, es más efectiva, lo cual hace una transmisión de la información mucho más rápida, ¿verdad? Y más efectiva, ¿no? ¿Y para qué hace esto? Bueno, como dicen los neurocientíficos, para adaptarse a la profundidad del cambio, digamos, conductual. Por eso se dice, cambia tu cerebro para que cambie tu conducta. Y hacer esa adaptación neurocognitiva a lo que es tu nueva vida. Ya tú ahora eres madre, estás criando. Te tienes que preparar para el futuro y preparar a tu bebé para el futuro. Tienes que tener una serie, digamos, de conductas que se adapten a tu nuevo estado, ¿no? Algunos investigadores también dicen frases maravillosas como estas, donde dicen, el periodo periparto, que algunos llaman matrescencia, representa una de las fases de mayor plasticidad desde el punto de vista neuroconductual en la vida de una mujer. Les puse en amarillo periparto porque sí, ocurre, y se ha probado científicamente, ocurren cambios en el cerebro de la mujer. Te cambió la vida, mujer, cuando te embarazaste, sobre todo hacia el final del embarazo, ¿verdad? En las últimas mitad del embarazo, ¿no? Cambios modelados por eso que se llama la plasticidad del cerebro. Cambios en la conducta. Por eso dice, el periodo periparto representa una de las fases de mayor plasticidad desde el punto de vista conductual en la vida de una mujer a la par de otras etapas críticas del desarrollo hormonal como la adolescencia y la menopausia. Les puse en rojo etapas críticas porque es en ese momento que le cambia. A ti no te cambia el cerebro parecido al de una madre a menos que seas madre. Por lo menos hasta ahora no se ha demostrado que eso sea así. Y no te cambia el cerebro. Y ese cambio que ocurre durante el embarazo es muy parecido al cambio que ocurre durante la adolescencia y durante la menopausia. Tú no eres la misma mujer, tú no eres la misma persona antes de atravesar la adolescencia que después de la adolescencia. Así como dicen, no eres la misma mujer después que atraviesas la menopausia. Lo pueden decir algunas de las mujeres que están en la menopausia. Yo creo que los hombres también tenemos un cambio ahí, pero que no es tan tangible como en el caso de las mujeres, ¿no? Ahora, ya sé que están sedientas por el comentario que hiciste, no sé en cuál de María ustedes. Eugenia, María María Eugenia, Eugenia. que hiciste, a ver, doctor, ¿qué significa eso? Porque es a propósito, es para que crearles expectativas. ¿Qué implica una disminución en el volumen cerebral, la neurogénesis y la densidad de las células gliales? Es decir, ese cambio en el cerebro de la mujer en el embarazo y sobre todo en la crianza inicial, en el primer mes, en el primer año, en los primeros 2, 3 años de vida. ¿Qué implica que el cerebro se le ponga más chiquito, que la corteza cerebral se le ponga más chiquita? Porque también cambian otras células que no son neuronas, que se llaman células gliales, que son células, por ejemplo, que le dan alimento a las neuronas, o que son células que le provocan la muerte a las neuronas. Esos cambios también son importantes, porque el hecho que tú, digamos, mates a tus propias neuronas es para darle chance a que vengan otras posiblemente, ¿no? Pero ¿qué provoca eso? ¿Qué implica eso? ¿Se vuelve la mujer más inteligente, menos inteligente? ¿Qué pasa? Porque suena así como que el cerebro más chiquito, porque ahora se van a estar más brutas las mujeres y por eso no pueden hacer más nada que criar un muchacho, ¿no? ¿Qué cambio hay? Porque hay un aspecto, digamos, que modifica, ¿no? Para nada ocurre un déficit en los resultados conductuales. No es negativo el cambio, es diferente, ¿no? Cambia su memoria, su razonamiento, su concentración y la resolución de problemas. Puede ser que no está disponible, por ejemplo, el cerebro, esta es una interpretación mía, ya no estoy siendo objetivo, pero yo cuando leo esto y trato de interpretar, para darles mi opinión, yo digo lo siguiente, ¿no? No es que la madre
no tenga memoria de algunas cosas, sino que ella recuerda lo que es más importante. Y por ejemplo, ¿qué es más importante para una madre? ¿Sacar un cálculo de Excel y las cuentas de una compañía donde ella trabaja? ¿O es más importante calcular en qué momento se va a despertar su bebé y en qué momento le tiene que dar pecho? ¿No? En su concentración, ¿qué es más importante? ¿Percibir cuando al bebé le toca comer o cuando al bebé le toca evacuar? ¿No? O cuando ella está concentrada percibiendo las claves que le da su bebé, interpretando con el llanto, con el lenguaje no verbal que le da su bebé, qué necesita y qué quiere el bebé. Dígame, ni hablar con la resolución de problemas también. Eso es otra manera de, digamos, como de interpretar y de hacer las cosas. Es muy diferente el adelgazamiento de la corteza cerebral en estos cambios que ocurren en el embarazo con el adelgazamiento que ocurre provocado por traumas, por enfermedades infecciosas neurológicas o por el envejecimiento. Es diferente, no es la misma transformación, ¿no? Y ocurren cambios que nos llaman la atención y que todavía son un misterio para descubrir qué implican, como por ejemplo el concepto del microquimerismo. El microquimerismo es un concepto que, para reducirse en palabras sencillas, es algo así como que un bebé en desarrollo en el vientre de su madre, de alguna manera u otra, pasa células madre del bebé al cuerpo de la madre, que se alojan en diferentes, no solamente en la placenta, sino pasan a la circulación sanguínea de la madre y se alojan en diferentes partes del cuerpo de la madre, como por ejemplo el cerebro o el corazón. Y dicen que esas células quedan en el cuerpo de la madre años después, prácticamente dicen que toda la vida en el cerebro de la madre. Y algunos investigadores dicen que pueden funcionar como células madre que se transforma ante un daño del cerebro, proporcionando reparación y corrección de daños en el cerebro de la madre. Es algo así como que, perdón, que tu bebé es una bendición tan grande que te ayuda desde el punto de vista microcelular por toda tu vida a reparar algunos daños que puedas tener en el cerebro y el corazón. ¿No es un poco loco eso? Pero bueno, se están descubriendo esas cosas. ¿Hay mayor riesgo de psicopatologías en este periodo? Pareciera que sí, al igual que lo hay en la adolescencia y en la menopausia. ¿Por qué? Porque es un periodo crítico de transformación, un periodo crítico porque tú estás en el momento de la maleabilidad, en el momento del cambio. En el momento del cambio es que pueden ocurrir, digamos, los efectos indeseables porque ya tú tengas una patología previa o porque las circunstancias de vida te provoquen una situación diferente, como por ejemplo mucho estrés, no solo para la madre, sino para el bebé. Y por eso puede dispararse, sobre todo si hay condiciones previas, algunos trastornos psiquiátricos, algunas enfermedades autoinmunes o cardiovasculares. Pero nos dicen los neurocientíficos, y vean las palabras que también se las subrayan, porque hay que ser un poco cuidadoso cuando leemos las revistas y la interpretación que nos escriben. Sobre todo, a mí me gusta cuando escriben así los científicos, que no son arrogantes ni sabelotodos. Como por ejemplo, esto es traducido literal, dice en este trabajo que se llama Menos puedo ser más, afinando el cerebro materno, trabajo reciente del 2022, donde los autores concluyen y dicen, quizás inesperadamente la plasticidad, ese cambio que ocurre en el cerebro materno, a menudo implica una disminución en el volumen cerebral, la neurogénesis y la densidad de las células gliales, que presumiblemente optimiza el cuidado y otras conductas posparto. Fíjense que utilizan quizás y presumiblemente. Eso es como decir, encontramos esto, pero no estamos seguros, no sabemos a ciencia cierta. Estamos averiguando de qué se trata. ¿Lo ven la humildad en la escritura? Y Ujú. dice que, aquí está tu respuesta, María Eugenia, optimiza el cuidado y otras conductas posparto. Es decir, esa transformación del cerebro de la madre es óptima para, es el diseño óptimo que la naturaleza ha ideado para el cuidado de los bebés, para una crianza respetuosa y óptima y para otras conductas en el posparto. Y por eso dicen, menos es más.
No es que Mm, porque tengas menos, digamos, grosor de la corteza cerebral, tienes menos, porque recuerden también que no es solo la cantidad de neuronas que tienes, sino cómo se conectan ellas, qué tipo de redes y de circuitos y de redes han formado, qué tanto saben, qué información tiene, qué memoria tienen y qué fina está hecha esa red. Es más importante que tenga 3 neuronas o 5, ¿no? Así lo mm, interpreto yo. El embarazo y el parto están asociados con cambios robustos a largo plazo en la estructura del cerebro que involucran un mayor volumen global de la materia gris que persiste durante décadas. Porque también lo interesante de esto es que algo que en la conversación laica y común ya lo hemos escuchado montones de veces, como las mujeres dicen, el embarazo te va a cambiar la vida, la maternidad te va a cambiar la vida. Yo después de que me hice madre, no volví a ser la misma nunca más. Ustedes no han visto como muchas mujeres que tienen una calidad académica, intelectual muy intensa y muy profunda. Son investigadores tope, con una inteligencia y un coeficiente intelectual elevadísimo. Se embarazan y tienen hijos y deciden dejar el estudio de la ciencia por la crianza o por otra actividad. Se transforman, ponen sus prioridades sobre la mesa y deciden por dónde van a ir, quizás, ¿no? mm. Hay montones de trabajos. No me quiero detener aquí, pero esto es un estudio de apenas el 2022 de un montón de mujeres sanas donde se confirma lo que les acabo de decir, donde nos dice este texto que está allí. Léelo tú, María Eugenia, arriba. Arriba. La crianza de los hijos afecta el desarrollo cerebral de la descendencia y requiere flexibilidad, adquisición de habilidades y adaptación al entorno. Ok. ¿Eso qué significa para mí? Cuando yo vi que estos investigadores escribían esto, es que esto no puede venir solo. ¿De dónde viene esto? Esto viene de una carga genética que tú tienes, más tus relaciones con el medio ambiente, más algo sumamente importante y que es lo que ilustra la imagen, que es la interacción y el intercambio de estímulos que ocurre entre una madre y un bebé. Y por eso dice abajo, se ve afectada recíprocamente por los aportes en la descendencia. Cuando la madre interactúa con el bebé, ese estímulo sensorial de piel, ese estímulo visual, táctil, emocional, de contacto mano con mejilla, besos, del lenguaje que utilizan las madres, hace que el bebé se transforme su cerebro. Ah, pero eso no es unidireccional. El bebé, con su sonrisa, con sus respuestas, con su olor, con la succión del pezón, con la mirada, con la pupila dilatada hacia la madre, está provocando que su madre transforme su cerebro de la mejor manera, de la manera óptima, para enamorarse y encariñarse con él. O sea, la naturaleza tiene un diseño y un diseño muy claro. Vuelvo a repetir otro estudio de las españolas, estas que les nombraba, dicen hasta la fecha, y este es un estudio de 2022, posterior al que les mostré antes, dice, los estudios indican que la maternidad es un periodo de mayor plasticidad cerebral dentro de las áreas críticas del cerebro para el procesamiento cognitivo y social, y que tanto la experiencia de crianza como los factores relacionados con la gestación pueden impulsar dicha plasticidad. O sea, la experiencia de crianza como las hormonas, los cambios neurológicos, las biomoléculas, etcétera, etcétera. Todo eso en conjunto. No sabemos cómo, pero estamos averiguando qué pasa. Yo dejé algunos vacíos a propósito en este intercambio porque a ver si a alguna de ustedes le viene la pregunta que yo quiero que me hagan o algunos de ustedes que la pregunta que yo quiero que me hagan. ¿No? Muy No voy a decir bien. nada. Si no me la Ok, hacen, les voy a dar claves. ok, ok. Entonces, bueno, Este, dialoguemos. Díganme qué experiencia tienen, qué pregunta o qué duda tienen, qué quieren, qué les llama la atención.
qué información tienen o, eh, por Mm, ejemplo, en el caso de las terapeutas, de la gente que trabaja con traumas en las personas, con crecimiento personal, con motivación al logro, etcétera, etcétera, esto es un trabajo fundamental, explorar lo que pasó en los orígenes de la vida. mm, Hay elementos allí que yo veo que son aplicables en la terapéutica, ¿sabe? Por ejemplo, del abrazo en niños autistas de Martha Welch, yo decía, con razón en los grupos terapéuticos de bioenergética hoy en día, el trabajo en el duelo, por ejemplo, tiene una importancia y una relevancia el abrazo, todo lo que te transmite. Es cierto, está estudiado, eso no es Instagram. mm, El mm, abrazo te aumenta la oxitocina. El comer con un grupo de amigos les aumenta la oxitocina a todos y eso hace que creen vínculos, conexiones. mm. Entonces, nada de comida rápida, nada de comer solo. Vamos a salir a cenar. Yo estoy dispuesto, invítenme cuando quieran. Bueno, las personas que tengan preguntas, dudas, comentarios, pueden levantar la manito de de la plataforma, sí, y si no, pues la levantan así y estamos pendientes. Vanessa Palma. Ujú, Hola, buen día. Bueno, yo soy de Venezuela. Ahorita actualmente estoy en Estados Unidos. Soy Dula. De hecho, he conocido bastante al Ventral Lares porque soy Dula de Aquamater. Y aquí me estoy certificando también. Y eso todo que han hablado, pues también soy mamá de un niño de 6 años. Y veo como el vínculo es generador realmente de poda y de mucha cosecha, ¿no? En la mujer, en la familia, en esa nueva. Y a mí, por ejemplo, que me encanta la parte de posparto, que es tan importante, donde la mujer sufre tantos cambios y actualmente hoy lo vive muy sola. Entonces, esos aportes para uno poder contener a esas personas, a estas nuevas mujeres que están naciendo como madres y a las que van creciendo como familia, es importante tener estos datos y estos aspectos porque también desde la escucha activa uno puede ver cuáles son esas necesidades en las que uno puede abordar con un vínculo de manera afectiva. Y ciertamente, pues el ayudo de toda esta neurociencia y de toda esta diversidad realmente ha sido un gran plus para mí, para poder ayudar a otras mujeres y para mí misma, ¿no? Porque también he visto cómo cómo inclusive la parte del puerperio se invisibiliza o se minimiza a 40 días. Y realmente yo por lo menos pude experimentar desde mi conciencia, sabiendo mi ciclicidad y todo, ver cómo duró realmente 2 años y 7 meses. O sea, después de 2 años y 7 meses sentí que volví un poco a ser la Vanessa de antes y no la que estaba en ese periodo de puerperio como tal. Bueno, realmente muchísimas gracias por la oportunidad y por toda esta enseñanza que nos están aportando. Sí, gracias a ti por estar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una, pero voy a esperar a ver si alguien más quiere preguntar. Bueno, mientras, ajá, Clara, no. Sí, Clara. Abre el micrófono, Clara. Gracias. No, no, es que buenas tardes para todos. Ay, me Buenas tardes. encantó la charla, me sentí que estaba recibiendo información bonita, de calidad, me sentí llena realmente. Solamente me surgió una duda, me imagino entonces que la forma en cómo nace el bebé también influye, si nace como por parto natural o por parto o por cesárea, porque yo veo que en Venezuela en los últimos años todo el mundo nacía por cesárea. Entonces, eso también influiría en el desarrollo del bebé y todas estas cosas. Eso tendría algo que ver. Mira, claro que sí. Uno de los primeros trabajos que salió con relación a la cesárea y la conexión con las madres era un trabajo hecho filmando a Ujú, las mamás en la habitación después que nació su bebé. Y el tiempo que pasaban en contacto con el bebé
y el intercambio que hacían las mamás que habían tenido su bebé por cesárea era mucho menos frecuente que las mamás que habían tenido su bebé por parto vaginal. O sea, Mm, como indicando que había una cercanía mayor, no se explicaban por qué, ¿no? Y ahora se sabe que la oxitocina y todos estos cambios neurológicos van ocurriendo casi que instantáneamente. No es que el cerebro te cambie inmediatamente, pero a medida que los Claro. estímulos se van dando, se va dando esa progresión. Por eso Mm, muchas veces uno ve que las madres que son por cesárea te dicen, tú le dices, ay, pero ¿por qué no le das pecho al bebé? Y la mamá tiene una cara como de desagrado, enojo, sorpresa, pero no busca al bebé. mm, Es porque entonces, la cesárea ha roto un poco sí. ese plan de la naturaleza de producir unas hormonas en más y otras en menos, de producir los estímulos que hagan que la madre se enamore de su bebé y su bebé de su mamá. Y mm, entonces esa mamá te dice, yo me siento mala madre. No, no eres mala madre. Hay una explicación, fue la cesárea. Entonces, ¿qué Mm, hacen las dulas o qué hacen los familiares que tienen sensibilidad y muchas veces no tienen esta información? Le mm, dicen, no importa, ten paciencia. No le des pecho, pero téngalo abrazadito. Y el mm, tiempo que pasa abrazadito implica contacto piel con piel, estímulo visual, estímulo de contacto y de olor, que le transforma su mente y sus hormonas, y entonces ella dice, ahora sí le quiero dar pecho. Y se ay, convierte qué en la mejor lindo. madre del mundo. Por ejemplo, y con respecto a la cesárea, no es Venezuela nada más. El mundo entero tiene una crisis donde, fíjate la estadística que es una cosa muy loca, Clara. Más de la mitad de los niños en muchas partes del mundo están naciendo por la vía alta, por la cesárea. mm, ¿Qué es eso, Dios mío? Y lo peor es que la tendencia es que siga aumentando esa tasa. No sé hasta dónde, ¿no? mm, Pero es una locura. Pero ese es otro tema. Pero Ay, sí, cambia. Entonces, pero hay maneras como compensar. Y hay una médica partera neozelandesa que se llama Sarah Buckley, que ha estudiado mucho las hormonas y llama a la lactancia la segunda oportunidad. Es mm, decir, esa desconexión y separación que se rompió con una cesárea, innecesaria o justificada, ay, no importa, se mm, compensa muchísimo con una lactancia exclusiva de la madre y con un contacto permanente. O sea, fíjate mm, que muchas culturas como la mexicana, la cuarentena, el puerperio, implica un aislamiento, entre comillas, de la madre en una cuevita de su mm, casa, en una cuevita cálida y oscura, donde no entra nadie de visita, donde nadie va al bebé y la mujer sale a presentar a su hijo cuando el bebé tiene un mes de nacido. Y ese mm, valor que tiene ahora, según la ciencia, las neurociencias y los trabajos de Niels Berman, lo que se ha aparecido una nueva área de investigación que se llama la ciencia de la crianza. Imagínate cómo habrá información, que apareció una nueva área de la ciencia que se llama la ciencia de la crianza. En inglés se llama Nurture Science, donde mm, implica eso, la dosis de contacto piel con piel entre madre y bebé que tiene que haber en las primeras 24 horas para que los cambios hormonales y en su cerebro se den, para que su cerebro se desarrolle adecuadamente y el bebé confíe en el mundo y tenga una respuesta al estrés mucho más sana y equilibrada que cuando es separado. Porque si tú eres separado, ¿tú qué estás viendo? Coño, el mundo es hostil. Yo soy ah, chiquitico, tengo miedo, no regulo temperatura, no me puedo proporcionar alimento y paso mucho tiempo separado de mi gente, sobre todo de mi mamá. claro. Tienes que desconfiar del mundo. Entonces, tu cerebro, no se, muchas veces no se daña, entre comillas, sino que se adapta a esa situación de estrés. Esa es la persona que dice, yo no confío en las mujeres. No, ni siquiera eso, no confío ni en mi propia madre. ¿Tú te imaginas lo duro que es decir eso? Really. Pues hay gente que lo dice. sí. ¿Qué más, Mari? ¿Tú qué ibas? Ajá. Experiencias Gracias. terribles. Ajá. Bélgica, ¿tienes la palabra? Bélgica quiere hacer una Sí, pregunta. Ajá. sí, quiero hacer una pregunta. Discúlpame que no pueda poder poner la cámara. Mi pregunta es,
con referente a eso de la cesárea y al parto natural. Supe que uno de mis sobrinitos nació por parto natural, pero entonces lo llevaron a un terapeuta porque decía que le causó un trauma tener, salir, bueno, no sé cómo fue el parto fue un parto muy difícil, pero entonces el bebé como que se obligó a que salga natural y le causó algo traumático. Entonces, con referente a eso, ¿que usted me puede explicar? Porque dice, estamos hablando de la cesárea, pero entonces a veces el parto natural puede causar estragos en el bebé con su vida ya cuando vaya creciendo. Mira, perdón, tengo una gripecita estacional porque está haciendo un frío aquí en Buenos Aires, me tiene loco. Mira, es difícil responder a preguntas anecdóticas sin suficiente información, primero, pero yo te puedo decir lo siguiente. Una cesárea a tiempo es una maravilla, es lo mejor que puede hacerse, porque la cesárea en general no está hecha para salvar vidas, está hecha para salvar neuronas, para bienestar del bebé, para evitar traumas. En general, el parto natural en sí no causa daños. Lo que causó daño fue la decisión inadecuada de no sacar ese bebé a tiempo o las circunstancias específicas que traía ese bebé, que no las sé cuáles son. Por supuesto que un parto traumático también genera consecuencias. Es decir, hay que ser equilibrado. No es que tenga parto natural sí o sí. No. Parto natural, parto en el agua, si esas son las mejores circunstancias para mí y para mi bebé. Y tener un plan B para los casos en que no ocurra. Y lo otro que te puedo decir es, con esto de la neuroplasticidad y todos estos conceptos, también quiero marcarte la esperanza que hay. Porque todavía y en el futuro también van a ocurrir partos difíciles, cesáreas difíciles, traumas poscesárea, traumas posparto, ¿no? Que pueden balancear y equilibrar lo negativo que ocurrió en ese momento con actuaciones e intervenciones terapéuticas a futuro. ¿No? No solamente farmacológica, porque también está saliendo un área de información muy linda que nos habla del valor de la psicoterapia por encima de muchas drogas, ¿sabes? ¿Y qué es lo que nos llena a los que empíricamente, digamos, creemos que la solución, por ejemplo, a la depresión no es solamente tomar antidepresivos, sino es un trabajo terapéutico profundo, a veces de diferentes ramificaciones y con mucha frecuencia individualizado a las experiencias de cada quien. Siento mucho lo que le pasó a ella, pero yo vería ahora hacia el futuro, o sea, ¿qué tengo? Inclusive en Estados Unidos hay un grupo que se llama la Asociación de Psicología Pre y Perinatal, especializada en tratar traumas del nacimiento y traumas del embarazo. Hay muchos terapeutas hoy en día que hacen regresiones, que hacen, digamos, abordajes terapéuticos donde exploran en profundidad, buscando hacia el inicio de la vida las razones por las cuales tú tienes una tendencia a comportarte de una manera u de otra, ¿eh? O a padecer un tipo de psicopatología o de trastorno psicoemocional u otro. El origen está muchas veces en el pasado y hay técnicas para sanar eso. Entonces ahí viene una esperanza. Damaris, que te veo allí, ¿cómo estás, Damaris? Habías escrito algo, no sé si quieres Muchas leer la gracias, pregunta. doctor. Muchas Sí, gracias. Ujú. Sí, Damari escribió por aquí y yo también le quería pedir a ella que lo compartiera para estar más claro, porque dice, sería interesante evaluar los cambios entre madres, bebés que son privados de oxitocina entre partos y tantas cesáreas. No sé si Damari puede, por favor, aclarar un poco allí. Hola, antes, buenas tardes. ¿Cómo hola, estás, Damaris, Beltrán? Saludos a hola, todos. bien, un minutito, que se me va a olvidar. Si no me hacen la pregunta, yo se la voy a hacer a Víctor Luker. No te vayas, Víctor. Ok. Dime, Damaris. Bueno, no, Beltrán, creo que la respondiste con la pregunta que hizo la compañera inmediatamente anterior con el tema
Bueno, es preocupante. En Venezuela no nada más, en el mundo entero, la cantidad de cesáreas electivas que se están realizando, cesáreas innecesarias y que evidentemente ese momento de gran impacto de oxitocina, de oleadas de oxitocina, se están privando a ambos cerebros. Entonces, que sería un trabajo bastante interesante de actualizar, digo yo, para ver si realmente el trabajo de parto, que los que trabajamos en eso sabemos que sí, pero con evidencia científica, ese cambio en el cerebro de una madre que pare es evidente en el mismo instante que termina el expulsivo. Yo no logro entender eso claramente para poder responderte, soy sincero, pero, pero todos los eventos que ocurran son importantes en el periparto, como demuestran las investigaciones científicas. Porque fíjate, en qué pasa en el periparto, por ejemplo, es muy obvio. Unas hormonas caen profundamente después de haber estado altas y otras hormonas suben. Los estímulos sensoriales, digamos, para un bebé, por ejemplo, son muy intensos. O sea, el estímulo sensorial y emocional que tiene para una madre ver a su bebé a los ojos por primera vez, sentir la inmensa alegría de haber logrado el parto, o ni siquiera de tener a su bebé abrazado después de una cesárea también y verlo a los ojos que le saca lágrimas, eso no es poca cosa. Eso tiene que impactar tu manera, impactar digamos, la respuesta interna, ese estímulo tan poderoso de todas las células de tu cuerpo, especialmente el cerebro. Damari, para que lo conozcan quienes no están aquí, es una obstetra Ah, venezolana, ah, también pionera en el guápame. centro del país de parto natural, parto en agua, y es una maravilla de mujer que yo creo, Damari, que también a mí, yo pienso que lo que está pasando con la cesárea es cierto que va a ser peor, pero como te dije antes, yo creo en el Kybalión, en lo que dicen los tres iniciados, que dicen esas 7 leyes universales, que la vida tiene dos polaridades, que hay un positivo y un negativo, que todo vibra. Lean ese libro, El Kybalión, y yo creo que estamos un poco así y vamos a estar un poquito así antes de buscar el equilibrio. Y las fuerzas que están empujando hacia arriba es las acciones que hacen gente como tú y como gente de Olas de Salud y como mucha gente que quizás nos están escuchando y que yo no conozco y que están trabajando por un mundo diferente y mejor, granito a granito, porque si no perdemos la esperanza y nos vamos por un desfiladero juntos. Exactamente. Antes de darle la palabra a Rosibeli y a Víctor para ir cerrando con ellos dos, porque el tiempo se nos va lamentablemente. Sí, ahorita pensaba que esa plasticidad afortunadamente se da en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Porque si no estaríamos fatalmente condenados a una tragedia cuando no se pudieran dar las condiciones óptimas. Y sin embargo, pues creo que esa lucha, como hablábamos antes de comenzar la charla, antes de que se diera entrada a todos los participantes, un poco de esa polaridad, la muerte y la vida, como una parte del mundo está buscando es la muerte a través de las guerras, etcétera, y otra parte del mundo entre la cual, como decía Beltrán ahorita, creo que estamos muchos, estamos es buscando por honrar la vida y por trabajar con la vida y lograr todo lo que es posible lograr, aun y cuando haya habido tanto tropiezo en el momento del nacimiento y que afortunadamente pues es posible, ¿no? Entonces, sí. Rosibeli, ¿tienes la mano levantada? Buenas tardes, buenos días y buenas noches, por si acaso. ¿Cómo están? Mil disculpas, primero que todo, que a mí se me presentó algo con el internet y no pude entrar, pero entré al final. Yo dije, mejor tarde que nunca. Pero sí voy a ver la repetición o la grabación sin falta. Mi pregunta va relacionada a lo que le estaba hablando, que por cierto, gracias doctor, porque ya me respondió una parte. Era lo de la esperanza para los que ya los niños nacieron por cesárea, porque no hay manera de volverlo para atrás para hacer el proceso. En mi caso, que yo tengo una pequeña, siempre he tenido como ese susto, por decir algo, porque mi niña, no solo nosotros, yo tenía una condición bien fuerte en la que sí tenía que nacer por cesárea porque no tenía otra opción. Y por otro lado está que yo tuve parto con anestesia general, es decir, que yo no vi a mi hija hasta 2 días después, más o menos día y medio después. Entonces yo no
No la vi cuando nació, yo no fui la primera que la agarró, que la abrazó ni nada. Inclusive cuando la vi los primeros días, ella estaba entubada. Entonces yo no, la conexión mía fue a través de tocarla más bien, no de cargarla. Entonces era relacionado con lo que qué se hace en ese caso. Desde el día uno, yo siempre he sido muy de abrazarla, de besarla, de mostrarle mi amor de una y millones de veces, de formas, perdón, para que lo que sea que se supone que dicen algunos libros y algunos artículos que he leído, que dice que la carencia de no haber tenido esa conexión se consiga de otra manera. Pero usted me estaba hablando de posibles alternativas. Pero más bien cuando uno no ve, yo no sabría cómo identificar si ella tiene o no la carencia. Entonces ¿qué uno hace? ¿Previene o espera que venga algo? ¿Cómo usted lo vería? Bueno, esa pregunta también es difícil. Mira, yo insisto en que alternativas hay y cada familia, cada individuo tiene que buscar la que se ajuste a su circunstancia de vida, a su entorno y a su interés. Yo pienso que lo que tú hiciste y probablemente lo que estás haciendo es una excelente compensación de esa experiencia difícil de nacimiento. Yo no puedo darte una respuesta ni una fórmula y decirte, anda a hacer renacimiento, anda a hacer regresiones, anda a hacer bioenergética, anda a hacer Reiki. No, haz todo lo que le provoque por conectarte con tu hija. Estimúlala, comparte, está con ella. No le des un celular hasta que tenga 30 años. No, bueno, no tanto. Hasta que, no sé, pero, o sea, que es una cosa 20. gravísima hoy en día. Entonces, ese tipo de estado de alerta tuyo, a mí me parece que basta y sobra, porque tienes que ser gentil contigo misma, ¿sabes? Porque tú tienes derecho a equivocarte, pero tú estás haciendo, por lo que yo noto, estás haciendo lo posible por darle a tu hija lo mejor por lo que le ocurrió en ese momento de la vida. Lo otro que te voy a poner también es un poco dramático, pero yo me asombro, o ya, bueno, no, que no me asombro, ¿no? Pero es bien llamativo y cuando tú ves, por ejemplo, gente que nace, que no tiene brazos y tiene piernas y tiene pies por una malformación congénita y tocan guitarra mejor que otros que tenemos brazos y los 10 dedos de la mano. ¿Ah? Como gente, por ejemplo, que tiene síndrome, escúchame bien, síndrome de, se le fue bueno, lo voy a repetir Ah, porque sí está sí, grabado, sí. una persona que tiene síndrome de Down, las capacidades y potenciales que tiene hoy en día, las cosas que pueden hacer que antes no parecían imposibles, porque subvalorábamos a los niños con síndrome de Down, que entre otras cosas tienen unas características amorosas incomparables, ¿no? Ujú, Entonces, sí, bueno, yo pienso que estás haciendo lo correcto, que vayas por ahí. ujú, ¿Qué más? sí. Muchas Víctor, gracias. sí, ahí está otra, sí, sí. Ahora Víctor y Elsa después. Ujú. Tienes ajá, Ya, creo que ya activé el audio, creo que ahora sí me oyen. sí. Eh, sí, hay algo que no se tocó o Beltrán lo pasó por ahí cuando hablaba de las conexiones entre la madre, el bebé y la conexión también con el padre, de lo cual muy poco se ha hablado. No sé si eso era lo que él estaba provocando y que si no después me iba a preguntar a mí. Pero sí, definitivamente creo que hay una conexión allí también que viene desde el embarazo, de acercarse al vientre de la madre, de hablarle al bebé y de sentirlo cuando patea. Y por supuesto, el hecho, tuve la dicha, la fortuna y agradezco que en el embarazo de mi ex compañera, en ambos casos, tengo dos hijas, Beltrán fue quien nos acompañó en el parto. La primera la recibió en mis manos en la habitación, después de haber hecho un taller con Isabela Polito, quien es la compañera de Beltrán y que es parte de Aurora Madre, formadora de Douglas. Y bueno, ese taller me sirvió de mucho porque me enseñó de alguna manera
un poco más acerca del amor y de todo esto que tiene que ver con esa conexión. El que mi primera hija fuera recibida en mis manos y me sonriera, ya creó un lazo y un encuentro para toda la vida. Independientemente de que ahora no estemos viviendo juntos, existe allí una conexión irrompible. Más que la sangre, creo que sí, el cerebro también se transformó en ese momento. Con la segunda me pasó igual, también la recibimos, ese fue un parto en agua, también con la presencia de Beltrán. Y bueno, igual, una conexión desde el momento en que estaba en el vientre hasta después que nació y pude tenerla en mis brazos y la he seguido teniendo. De hecho, hoy vive conmigo. No sé si era eso, Beltrán, pero igual Mira, creo que sería interesante tocar, aunque sea un poquito, de esta conexión con los padres, independientemente de los responsables o irresponsables que podamos ser algunos, independientemente de ser padres presentes o no. mira, sí, yo creo que los hermanos Luker tienen un gen brujístico este, y de mago, porque coño, era eso justamente, por ahí viene la cosa. Si lo hubiésemos planeado, no nos sale. Pero qué bueno que lo dice, me encanta, porque es por ahí. Porque yo le dije, el cerebro me cambió la vida, sí, pero pareciera que fuera solo la mamá. No, resulta que ya hay trabajo de neurociencias, por ejemplo, con madres sustitutas, madres adoptivas que no han atravesado por las hormonas ni los cambios del embarazo, que son la especie de preparación de toda la transformación de su cerebro y de su cuerpo. Y entonces adoptan un bebé. Pues ¿saben qué pasa? Lo que está revelando las neurociencias, que su cerebro le cambia más, no igual, pero muy parecido a lo que le pasaría si hubiesen tenido ese bebé ellas mismas. Y fíjense ustedes que empíricamente uno lo ve con las nanas, con las nodrizas, que a medida que la mujer que no estuvo embarazada, inclusive una mujer adolescente que cría a un bebé chiquito porque es la nodriza, la cuidadora, la mujer bueno, que se encarga de... Y pasa mucho tiempo con ese bebé, empieza a generar un amor que no es solamente así etéreo, sino que es biológico. Su cerebro cambió y ella está haciendo, su cerebro cambió para tolerar el llanto del bebé, para generar conductas de crianza, de cuidado, de atención, de olfatear las necesidades de ese bebé, y ella no es la madre. Entonces eso pasa en esas mujeres, eso se llaman los padres o las madres sustitutas o las adoptivas. Pues resulta, Víctor, que a nosotros los hombres también nos cambió el cerebro, también de una manera parecida. Y aquí hay un aspecto también muy interesante y que es de índole práctica, que, y que te habla de la importancia que tiene lo biológico, que es el cambio hormonal y tal del embarazo, pero también lo que es el medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? El medio ambiente donde tú como hombre estás en contacto con el bebé, hueles no solo la caca, sino el olor de su piel, sientes al bebé, sientes su piel, el contacto. Mientras más haya esa interacción sensorial, más ocurre el cambio en el cerebro que genera conductas de crianza, de vinculación, de apego con el bebé. Eso lo está demostrando la neurociencia. Ya lo sabíamos empíricamente. Cuando el papá no está y está trabajando todo el día, le da hasta miedo cargar al bebé. Ni lo toca ni nada. Le da un besito y ya está. En cambio, un bebé que cuida a su bebé se vuelve experto y tiene una relación muy, muy profunda con su bebé. Ni hablar, por ejemplo, cuando ocurre la desgracia de que la madre muere en el parto. Esa conexión del padre con el bebé, la naturaleza planifica una especie de cuidador primario sustituto en el hombre o en la madre adoptiva. ¿O sabes a quién les cambia el cerebro también? A los abuelos. ¿Y sabes qué se ha descubierto epidemiológicamente? Que cuando los abuelos interactúan con los nietos persistentemente, tienen mejor cognición, mejoran el lenguaje, mejora su memoria. O sea, el beneficio es recíproco.
Entonces eso es una cosa muy bella y muy esperanzadora. Eso Mm, habla de hacer tribu, de estar presente en la crianza. Eso habla de prevenir psicopatologías, ¿no? Hoy en día que existen tantas familias disfuncionales. Entonces mm, es muy lindo ver lo que pasa a través de las neurociencias. Y ese era el ujú, punto que yo pensé que me iban a preguntar, pero ujú. yo te di claves para que respondiera. Bueno, qué Ok. bueno. Me encanta porque no quería pasar por alto. No logré obtener una imagen del cerebro de un hombre, pero cuando la tenga, bueno, en alguna charla la pondré, porque Seguro. dicen que eso pasa. Entonces, es una cosa donde la neurociencia, la ciencia de la crianza, nos va revelando y se va alineando con lo que, digamos, empíricamente o ancestralmente muchos grupos humanos ya conocen. Hay algunas tribus, por ejemplo, donde los tíos son muy importantes en la crianza. Esos tíos deben tener transformado su cerebro Mm, totalmente. mm. Buenísimo. Elsa, Buenas tardes. Perdón que entré unos minutos retrasada, pero el internet aquí estaba difícil. Eh, Sumamente agradecida de esta participación y del doctor que nos ha edificado de una manera extraordinaria. Si es posible, le quiero pedir que me repita la cita que él dio de Chomsky, que no pude tomarla. Y por otro lado, cada día más admirada de cómo la neurociencia, tenemos que adentrarnos a ella, todos los que manejamos, los que somos, por ejemplo, profesores, los que manejan recursos humanos, eh, todo lo que significa el manejo de personas. Hasta estoy yo viendo ahora la relación que tiene con los comportamientos, vamos a decir, de un ginecostetra en relación a madre, hijo, etcétera, pediatras, etcétera. O sea, sumamente importante. Y me llamó la atención lo del autismo. ¿El autismo es algo reciente o toda la vida ha habido autismo y uno quizá por no haber las, las, las máquinas o los dispositivos que ahora hay que se hacen todas esas imágenes, eh, o es algo de ahora, de los últimos tiempos? Mira, vamos por partes. Voy a contestar un poco como contestan los políticos. Te voy a contestar Ajá, la primera pregunta. Para cambiar el mundo hay que cambiar los medios de comunicación. ujú, Hay que comparto eso. cambiar la cultura dominante. Chomsky, igual que Galeano, tienen unas máximas que son geniales. Y esa a mí me pareció genial. Chomsky también dice que la publicidad y las medios de información lo que quiere hacer de nosotros son unos consumidores desinformados, digamos, comprando cosas y tomando decisiones irracionales y comprando cosas que no necesita. Eso es totalmente cierto. Pero eso dice Chomsky. Y lo otro que dice del autismo, mira, la postura mundial en general respecto al autismo, el trastorno de estrés postraumático, la depresión y muchas psicopatologías actuales es que no es solamente que ahora se detectan más por las diferentes técnicas y se hace diagnóstico de tal o cual manera. No, no. Existe un real aumento epidémico del autismo, esencialmente porque hemos cambiado muchísimas cosas claves en relación al cuidado del ser humano en general, ¿no? Hemos cambiado sobre todo el entorno de nacimiento, hemos cambiado la primera siembra de microorganismos en el cuerpo humano, que es lo que se llama la microbiota, que tiene que ver con el autismo. Hemos cambiado el cuidado de las madres embarazadas, que ahora no las cuidamos, ni le aliviamos carga laboral, ni minimizamos el estrés, sino que casi que garantizamos madres embarazadas estresadas que tienen que ser madres trabajadoras en una sociedad donde trabajar es sinónimo de éxito y de compromiso social, cuando se trabaja casi siempre en medio de una explotación brutal, la mayoría de las personas, ¿no? Donde no tienes tiempo para ti mismo, entonces ni siquiera tienes tiempo para el bebé que tienes en el vientre. Entonces, todas esas condiciones hacen que estos trastornos sean más frecuentes. Te puedo poner otro ejemplo. O sea, hace pocos años, no muchos,
los seres humanos moríamos por enfermedades infecciosas y por otro tipo de accidentes de tránsito y otras cosas. Ahora la mortalidad en el mundo, las mayores tasas no ocurren por estos eventos, sino por enfermedades cardiovasculares, cáncer, patologías de trastornos metabólicos, diabetes, etcétera, etcétera, que tiene mucho que ver con los cambios que hemos hecho en poco menos de 100 o 200 años, ¿no? Eso también lo puedes extrapolar a los cambios que hemos hecho en el medio ambiente. ¿Ok? No podemos decir ahora que hay menos tiburones en los océanos porque ahora hay más barcos que detectan que hay menos tiburones. No, evidentemente hemos alterado la ecología del mar y del planeta lo suficientemente como para alterarlo. De hecho, el mismo Chomsky tiene otras máximas con eso, ya que te gusta Chomsky. Chomsky dice que el cambio climático es un eufemismo de la destrucción sistemática y masiva del medio ambiente planetario. Claro, es verdad. Cambio climático suena así como que, ay, hace más frío o hace más calor. No, 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 es una cosa mucho más grave. Es la destrucción sistemática del medio ambiente planetario. O sea, no es en los bosques de la Amazonía. No, 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 es en todo el mundo. Pero Gracias, hay doctor. esperanza porque estamos viendo esto, estamos viendo que Claro. hay un montón de gente cada vez más, somos muy pocos todavía para mi gusto, pero que están tratando de cambiar las cosas de manera de buscar un equilibrio nuevamente. María Eugenia, ¿me permite Sí, un segundito? Además, doctor, de agradecer su magistral intervención, de verdad maravillosa, y creo que la voy a ver varias veces porque hay muchísimas cosas que aprender allí. Y quería reforzar el comentario que hizo sobre el clan Luker, porque yo justamente tenía esta pregunta aquí para final sobre el cerebro de los hombres y qué pasa cuando es el papá que está cerca de la bebé por una enfermedad de la madre. Ah, te Y ya usted fijas. me respondió con la respuesta a Víctor, pero bueno, es un mal nuestro. Lo asumimos, ¿verdad, Víctor? así Muchísimas es. gracias, doctor. Muchísimas gracias. Sí, sí. Mi pregunta también quedó respondida, Mm. porque yo sencillamente pensé fue en qué pasa muchos años después y realmente me fui hacia adentro de mí, de mi vivencia. Mis hijos ya son, la menor tiene 33 años. Sin embargo, hay una tendencia cuando escucho un bebé llorar, hay una tendencia mía a ¿qué le pasa? ¿Qué hago? ¿Qué necesita? Y lo quiero agarrar y yo decía, wow, ¿será que yo sé que las hormonas vuelven a bajar, pero ¿qué queda allí en toda esa transformación que hace que aún muchos años después uno pueda tener como ese instinto de proteger? Y bueno, si lo tienen incluso las cuidadoras que no han tenido hijos, pues creo que ahí está la respuesta, ¿no? En esa relación con el otro que hace que siempre haya una modificación. Volvemos a la plasticidad. Genial, de verdad que Qué bonito eso. Excelente. igual como lo dijo Fanny, muy agradecidos todos, hablo en nombre de todos, De todo el equipo, sí. del equipo de Yes, Olas de Salud así y es. ahora incluso hablo también en nombre de todos los presentes y a la vez gracias a todas las personas que se conectaron y que participaron. Yo también voy a escuchar muchas veces de nuevo el audio, el video. Y bueno, les deseamos una feliz tarde, un feliz fin de semana a todos. Nos vemos en el próximo conversatorio el mes que viene, doctor. Muy agradecida y seguiremos en contacto y seguiremos como grupo buscando crecer y crecer y crecer para trabajar por la vida y por una vida sana y de bienestar. ¿Mm? Así es. Ok. Muchas gracias por la invitación. Yo me despido siempre como se despedía Evio Di Marzo, cantante venezolano muy Sí. chévere. Evio decía, nos vemos la próxima vez.